Bueno, ahora ya se ve todo. Ahí, bueno, muy bien. Entonces vamos a poner aquí el escritorio para que se vea lo que quiero mostrarle. Bueno, yo creo que se ve eso que estoy mostrando ahora en la ventana que están viendo. Esos verdes que ven ahí, ¿no? Eso que se ve así verde, intenso, es producto de la eutrofización. Eso es al comienzo. Eso es lo primero que vamos a notar o que va o, o que vamos a encontrar cuando ocurre la eutrofización. Vamos a acomodar esta ventana. Cuando ocurra la eutrofización. Entonces, y eso es producido por las aguas que tienen un alto contenido de nutrientes. ¿Está bien? ¿Qué nutrientes hay? En la anterior clase creo que vimos algo sobre eso. De todas maneras, te lo voy a mostrar aquí. Los principales nutrientes que con regularidad o con toda seguridad va a aparecer siempre en las aguas residuales. En las aguas residuales. A ver dónde tenemos. Esos son. Dentro de la gama de los macronutrientes, los que siempre van a haber, ¿no? En todas las especies, nitrógeno, fósforo y potasio. Los llamados secundarios que pueden variar, pueden haber en algunos casos y en otros no, es calcio, magnesio y azufre. Y los micronutrientes que también, dependiendo del radical que contenga el aminoácido, vamos a tener boro, manganeso, todos son esenciales para las plantas, o al menos para las plantas que nos proporcionan alimentos, ¿no es cierto? Eso es.
Y como quiera que estos macronutrientes, micronutrientes y todo esto es para cualquier especie, lógicamente quien lo va a aprovechar mejor van a ser las especies de crecimiento rápido, las espontáneas que se llaman. Bueno, tienen varios nombres. Las, las especies que consumen gran cantidad de nutrientes. Aquí se puede ver, fíjense cómo queda. Este caso de acá es una laguna anaerobia, ¿no? Normalmente se ve verde, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos mostrar acá? Vamos a ver si tenemos algunas otras imágenes por aquí. Yo tenía varias. Esta imagen de aquí es importante. Ustedes pueden identificarla. Este es el efluente de las lagunas, de todo el sistema de lagunaje. Esta imagen ha sido tomada en cercanía al río Piraí, en un canal que llega al Piraí de la planta norte de Sabapá. Entonces ustedes pueden ver el color de las aguas tratadas. Si salen así las aguas, quiere decir de que, fíjense, son aguas, no digamos tan cristalinas, ¿no? Pero ya no aparece el color oscuro típico del contaminante orgánico. Solamente el color que les decía, ¿no? Verde amarillo, pero eso es producido por las algas, ¿no? Ya no hay algas en el último tercio de la laguna facultativa, por eso es que las aguas siempre van a ser así, ¿no? Después, otras imágenes que tengo acá son relativas a las lagunas, ¿no? A la construcción de lagunas. Se me ha fregado un poco el orden de las imágenes. Bueno, aquí ustedes ven una imagen de la laguna anaerobia. Es la laguna que tiene revestimiento. Son revestidas con material, eh, un, un polietileno, ¿no? Un polímero que es especial para este tipo de obras. Generalmente se colocan para las lagunas anaerobias, que son las que tienen alta concentración de, ¿no es cierto?, de contaminante orgánico y patógeno. Eso es para evitar la infiltración, ¿no? Para evitar la infiltración se colocarán entonces los geotextiles luego de compactar el fondo y los costados de la laguna. Estoy hablando de la laguna anaerobia. Ustedes están viendo ahí una laguna anaerobia. La laguna facultativa es bien notoria porque es verde. Siempre será verde. Aquí se pueden ver algunos ejemplos de las lagunas facultativas, ¿no? Ajá. Todas estas son lagunas facultativas. ¿Ok? Entonces siempre el sistema va a estar formado por la laguna. Aquí podemos ver un esquema, sí, simple, ¿no? Vamos a poner un poquito más arriba, aquí. El pretratamiento, la laguna anaerobia, la laguna facultativa y la laguna de maduración.
¿no? Ese es el esquema completo. Generalmente dos lagunas anaerobias, dos facultativas y al menos cuatro lagunas de maduración. Dos, dos, cuatro. Ese es el mínimo esquema. Bueno, ya sabemos que las aguas tratadas traen entonces el macronutriente, el que comentamos aquí, ¿no? Todos los macronutrientes, micronutrientes, etcétera. Y por lo tanto, están en condiciones de producir, ¿no? Lo que llamamos, lo que nosotros denominamos eutrofización. Vamos a ver si tenemos algunas otras imágenes que muestren el efecto de eutrofización. Bueno, bueno. Aquí lo que, antes de pasar a los otros efectos, esto yo lo muestro siempre en la materia de plantas de tratamiento. Ahí se aprende el diseño, ¿no? Cómo se diseña y cómo se construye. Dos, es lo mismo que estábamos viendo hace un momento, pero aquí ya está más detallado, ¿no? Cómo se construye una laguna anaerobia, ¿no? Así se va construyendo. Con máquinas y equipos de construcción de carreteras, el mismo que se utiliza, ¿no? Luego se impermeabiliza, ¿no? Ahí se ve que se está impermeabilizando. Estoy hablando de la laguna anaerobia, ¿no? La facultativa es más sencilla porque no necesita ninguna otra cosa, ¿no? Más que la excavación y la compactación. Solamente eso requiere la laguna facultativa. Estos son medidores de caudales, lo que ven aquí. Son canaletas, la canaleta partial que se llama así. Tiene también su diseño hidráulico. Se debe colocar siempre en las plantas para medir el caudal, ¿no? Y esta es una cámara de reja, ven adelante la cámara de reja, con dos cauces. Bueno, y por ahí aparece el desarrenador que ya lo explicamos en clase, ¿no? Bien, no tengo otras vistas de la eutrofización, no que la que ya vimos, ¿no? Vamos a ver aquí a ver una imagen. Vamos a ver por último, siempre que la busco las imágenes, encuentro otra. Pero vamos a ver aquí, seguro que voy a encontrar una. Aquí hay una. Miren el efecto de la eutrofización con el tiempo. Arriba a la izquierda
tienen como era este es un perfil, ¿no? Quiero decir, una sección de un curso de agua, de un río, ¿no? Antes de echar aguas tratadas, estaba el río como se lo ve arriba a la izquierda, ¿no? Luego, con el tiempo, se va produciendo la sedimentación, producto de, producto de la materia orgánica que se descompone, ¿no es cierto? Primero utiliza el nutriente, la materia orgánica, para crecer. Y después, obviamente, empieza a descomponerse, ¿no? Y así con el tiempo se va produciendo, ¿no? Se va rellenando el cuerpo receptor hasta que en definitiva no queda más que suelo, ¿no? Una turba, producida por las mismas plantas que aprovecharon el macronutriente de la planta. Y finalmente el efecto del macronutriente se ve con el tiempo. Resulta que los cursos de aguas naturales son distorsionados, inclusive taponeados, diríamos así como en este caso. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? La pregunta era, ¿qué hacemos para poder resolver este problema? ¿No? Y la única forma es utilizando lo que se denomina un humedal. O sea, vamos a construir nosotros, vamos a construir los humedales. Aquí vamos a ver humedales. Para que estos humedales puedan consumir el nutriente. ¿Ok? Esa es la finalidad de construir estos dispositivos. Tiene su modelo, tiene su diseño, también tiene su diseño. Y ahí hay varios tipos de diseño. Esto no es una laguna. Se cava, igual se hace excavación, pero se va rellenando con material granular. Luego de hacer la excavación nos rellenamos con material granular, material que puede permitir, ¿no es cierto?, es permeable, es material permeable, ahí ven otros humedales, porque el agua tiene que circular, ¿no? Es un dispositivo que puede ser de forma tal que permita pues, el flujo, ¿no? De forma fácil. Tiene que ser alargado en lo posible, como la laguna facultativa. No, esto no quiere decir que obedezca a un bioreactor, porque aquí en realidad no hay materia orgánica, ¿no es cierto? Ya no hay materia orgánica. Lo que hay es eh, bastantes nutrientes, que es el problema que habíamos visto anteriormente, ¿no? A esta imagen, el problema de la eutrofización. Entonces, como no podemos ocupar las aguas en riego porque no se puede, digámoslo así, tampoco podemos vertir las aguas a un cuerpo receptor. Entonces, la única posibilidad es hacer humedales, así como lo ven. No es más que construir el dispositivo y hacer la siembra. Podemos sembrar lo que normalmente le van a recomendar, ¿no? Esto se utiliza para producir inclusive hasta flores y todas esas cosas. Lechuga se puede utilizar para algunas especies que son alimentos, ¿no? Alimentos para el ganado, ni se diga. En fin, se puede darle mucho uso a los humedales, ¿no? A los productos que salen de los humedales. Aquí ven ejemplos, ¿no? Es puro
puro pasto el que se ha, digamos, se ha sembrado ahí, ¿no? Bien, esos son los humedales. Aquí se ve más claro esta imagen, cómo es. Son capas de grava, arena y gravilla, ¿no? Gravilla es una piedrita pequeñita, ¿no? Eso es, así se va realizando por capas y después se hace la siembra, una entrada y una salida, ¿no? Para el flujo que viene de la planta de tratamiento. Y listo, ya está. Tiene ventajas, por supuesto, son muchísimas las ventajas. Ustedes están creando un microclima, ¿no? Si pudiéramos hacerlo en los desiertos, pues sería maravilloso. Podríamos cambiar la zona desértica, pero claro, se necesita muchísimo, muchísimo de él. Y obviamente mucha agua. Entonces, fíjense que el humedal artificial se puede depurar también las aguas, entonces las que vienen dice de la lavadora, ducha y lavaplatos, o sea, directamente se puede, pero esas no tienen contaminantes orgánicos importantes, ¿no? Como el que sale de los baños, ¿no? De los inodoros. En fin, hay muchas aplicaciones. Ahí tienen algunos ejemplos. Yo voy a imprimirlo esto en un PDF y se lo voy a dejar ahí en la plataforma para que ustedes puedan completar sus tareas, ¿no? Que tienen que hacer. Entonces, ahí se ven, ¿no? Diversos tipos de humedales. Bueno, con esto hemos concluido el tema de contaminación de aguas. ¿Está bien? Ahí concluimos el tema de contaminación de agua. Hemos visto el origen, ¿no? El transporte y la disposición final y tratamiento, para el tratamiento, digámoslo así, ¿no? La disposición final para el tratamiento. O sea, la descontaminación, los procesos de transformar la materia orgánica, ahora eso es lo que hacemos, ¿no? Contaminante, ¿no? La hacemos estable, ya no, que no reaccione, y lógicamente el resultado son los nutrientes, que los aprovechamos, lo podemos aprovechar en riego, como decíamos, o lo podemos aprovechar en un humedal para producir especies. Eso es así. Entonces, el agua que sale de un humedal es agua blanca, agua cristalina. Tiene que salir así. ¿Está bien? Porque vamos a entender que todo el nutriente es absorbido por las raíces, por las raíces que están lógicamente pegadas a las piedritas, ¿no? Al material glandular. Entonces, son especies semiacuáticas. Hemos visto en algunos casos que ponen especies acuáticas exclusivamente cuando no se utiliza mucho material pétreo, ¿no? En ese caso se puede utilizar especies exclusivamente acuáticas. Son humedales muy, muy especiales esos, ¿no? Normalmente se construyen así como lo ven, para cualquier otro tipo de siembra, ¿no? Es así. Entonces vamos a esperar que el efluente sean aguas blancas, que no producen ningún efecto. Y esas aguas se las puede llevar a los cuerpos, a un río, ¿no? Se lo puede llevar, siempre va a ser un río de categoría C o D.
la norma establece así, lo establece así, ¿no? Y también podemos inyectarla, ¿no? a, los eh, al- a los acuíferos subterráneos. Eso es. Con esto hemos concluido entonces el tema de contaminación de aguas y ahora vamos a ver la contaminación de suelos. Hoy día no le voy a tomar asistencia, la vamos a tomar el día martes por doble, 2 veces. O sea, la asistencia el día martes va a ser la asistencia del mismo martes y de hoy día. ¿Ok? Porque se me está haciendo muy pesado esto, estoy mostrando varias cosas. Vamos a ver entonces la contaminación de suelo. Y eso lo vamos a... Es evidente que la contaminación de suelo es un tema también muy particular, ¿no? Dentro de la ingeniería ambiental, porque ¿de qué suelo estamos hablando? ¿De qué suelo estaríamos hablando? Eh, Hay suelos que por su naturaleza tienen un determinado potencial de uso, digamos, de aprovechamiento. Y eso lo determina el Estado. El Estado es quien decide a través de sus instituciones para qué un determinado suelo. Por eso es que hay el plan de uso del suelo, ¿no? A nivel nacional, a nivel departamental, a nivel, todos los niveles aparecen el plan de uso del suelo. Por lo tanto, el Estado es el que define para qué es el suelo. Si un suelo destinado a la producción agrícola, ¿no? Agrícola y pecuaria, o sencillamente para aprovechamiento forestal, o el terreno puede servir para cualquier otra actividad, ¿no? Como un suelo urbano, por ejemplo, para hacer ampliación, ¿no? de la mancha urbana de una ciudad, etcétera. Fíjense que en el Estado boliviano la ley que regula el uso de la tierra que no es urbana, o sea, fuera de la zona urbana, las zonas rurales serían, ¿no es cierto? Y la ley que determina la propiedad del suelo es la ley INRA. Por lo tanto, todas las propiedades rurales que no son urbanas están regidas por la ley INRA. En cambio, las tierras urbanas están regidas por el municipio, por la municipalidad. Entonces, la municipalidad ya determinará el uso del suelo, ¿no? que les pueda dar. Pero siempre bajo la tuición del Estado. Por ejemplo, si un municipio decide ampliar su marcha urbana, tiene que hacer previos estudios y enviarlo, pues, lógicamente, al ministerio que corresponda para su revisión, y pues tiene que ir en consonancia con la ley INRA. Entonces hay un trámite ahí administrativo que hará cada municipio para que determinada tierra, ¿no? pase a su jurisdicción. Y sabemos que los municipios normalmente tienen jurisdicción sobre áreas urbanas y también eh, quiero decir, tierras para el cultivo, ¿no? de especies, también en algunos casos.
De todas maneras, cualquier situación que se dé está regido por la ley INRA, la ley forestal, la ley de municipalidades, ¿no? La ley de medio ambiente, son varias normativas que están relacionadas entre sí respecto al suelo. Entonces, para ver la contaminación de suelo, primero tenemos que ver algunos conceptos de suelo y después, en función al uso del suelo, y a ver, fíjense el potencial de uso, decíamos, ¿no? En ese potencial de uso solo estarán actividades permitidas, pero esas actividades permitidas pueden ser distorsionadas con contaminantes, que es lo que veremos en esta parte, pero después de ver algunos conceptos básicos, ¿no? Eso es. Aquí yo les voy a mostrar, vamos a ver, a la que me dé la máquina. Sí, se puede. Eso es. Dice introducción al estudio de suelo y edafización. Bueno, la, la edafización se refiere a las capas del suelo que está en contacto con el aire y que sirve, como base nutritiva para las plantas. Eso es. Y el proceso de transformación de un suelo, de cualquier suelo, ¿no? Llevarlo a un suelo fertilizado se llama edafización. Edafizar un suelo significa eso, ¿no? Darle propiedades para que pueda constituirse en un suelo productivo. De ahí también se habla de la capa edafológica, ¿no? La capa que está en contacto con el aire, la capa superior, ¿no? Que en algunos casos, ustedes van a ver en alguna literatura, se le llama el horizonte cero, pero en otras dice que forma parte del horizonte A. Bueno, cualquiera sea el criterio, ¿no? Nosotros siempre vamos a hablar de la parte del suelo, ¿no? Que tiene un determinado uso potencial agrícola. No urbano, porque ya sabemos que el urbano desaparece todos estos conceptos. No hay edafización, a no ser que nosotros lo hagamos bajo criterios urbanísticos, ¿no? Ya para paisajismo, para cualquier otra cosa, ¿no? Pero por lo general el suelo que se usa para la producción agrícola no sirve para la edificación. Absolutamente todo tiene que cambiarse. Hay que hacer cambio de suelo para poder hacer un edificio. Bueno, obviamente un edificio no se puede fundar sobre un suelo blando, ¿no? Como es el suelo que tiene contenido orgánico. Esas son las contradicciones. Pero es así, ¿no? Así es. Todo suelo, por lo tanto, va a estar regido a actividad económica. Y el que vamos a hablar en este curso son las actividades económicas rurales. ¿Ok? Entonces vamos a ver en realidad la contaminación de suelos rurales. Eso es lo que más nos interesa como ingenieros ambientales. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en la actividad económica de un suelo? ¿No? El clima, los nutrientes, las variedades que se pueden producir, tipo de arcilla, dice, manera de explotación, textura, la mano de obra,
contenido de materia orgánica, ¿no? Infraestructura, estructura de conservación. Normalmente las estructuras de conservación se refieren a las obras que se realizan para proteger los suelos contra el agua, contra inundaciones, por ejemplo. Transporte, ¿no? Mercado, en fin, hay muchos son los factores que influyen en la actividad económica. Que no nos interesa ver la actividad económica rural, lo que nos interesa ver que dentro de esa actividad económica no se produzcan impactos negativos. Y precisamente lo que tenemos que identificar son esos posibles impactos negativos. Y ya sabemos que eso lo va a producir un contaminante. ¿Ve? ¿Cuáles son las funciones del suelo? Siempre hablando, ¿no? Del suelo rural. El principal de ellos es permitir el anclaje de las plantas y proporcionar los nutrientes necesarios, incluida el agua, ¿no? Debe permitir el intercambio de calor para que las plantas puedan también poder absorber energía del sol junto con el CO2, producir la fotosíntesis y oxigenar el medio. Fíjense la importancia de los bosques. La importancia de los bosques es que producen cantidades importantes de oxígeno y absorben CO2, parte del CO2, ¿no? Los bosques son también responsables de digamos, de la absorción del CO2, igual que pero más importantes son los mares, ¿no? El plancton de los mares, lo que produce gran consumo del CO2. Pero ahora con el problema del calentamiento global, que lo vamos a ver más adelante, no, está siendo distorsionado eso. O sea, se está desbalanceando el contenido de oxígeno en la atmósfera. Eso es producto de otras cosas que la vamos a ver más adelante, en la parte de contaminación atmosférica. Bueno, los suelos, vamos a hacer un poquito más grande esto, para que se vea. Ahí ya se puede ver mejor. Todo suelo se origina en el fondo de la tierra. ¿Ok? De ahí surge por volcanes. Eso ha ocurrido, claro, no estamos en época de volcanes, pero han habido, han habido mucha actividad volcánica hace millones de años, ¿no? Atrás. Precisamente los suelos se formaron ahí. Aquellos suelos que surgen de eso, del magma de la tierra, se denominan rocas ígneas. Ígneas, ¿no? Está el magma, entonces, que forma parte del núcleo de la tierra, ¿no? Y cuando hay sobrepresiones, bueno, van a salir eso por los volcanes para formar las rocas ígneas. Estos son procesos que se dan con el tiempo, con miles de años. No es inmediatamente, no ocurren muchos años después. El cambio. Las rocas ígneas se van a transformar en rocas sedimentarias, ¿no? Pero también se pueden transformar en rocas metamórficas. ¿Qué significa sedimentario? Bueno, que con el agua, el viento, el deshielo, se van transportando, ¿no? Se van transportando las rocas ígneas para formar suelos sueltos, ¿no? Que se conoce como rocas sedimentarias. Pero también habrán otras que
sedimentan así, rocas sedimentarias, pero que con el tiempo son comprimidas, ¿no? Producto de las capas de suelo que van encima de ellas. Porque esto es un proceso continuo que se da en el tiempo, ¿sí? Y que se ha dado, ya se ha dado, por eso que la formación de los suelos que tenemos ahora está perfectamente definido. Y sabemos que así se formaron en el tiempo. Entonces nosotros vamos a tener rocas ígneas en los alrededores de los volcanes, rocas sedimentarias en toda la Tierra, en toda la parte sólida de la Tierra, y metamórficas. Las rocas metamórficas son las más duras que hay. Entre ellas está el mármol, el granito, ¿no? Que son producidas por grandes presiones y temperaturas muy por debajo de la superficie. No nos olvidemos de que la Tierra está formada por capas tectónicas, por placas tectónicas, que se llama teoría de placas tectónicas que se mueven una contra otra, chocan una contra otra, produciendo la floración, ¿no? La floración de rocas metamórficas. La vamos a ver nosotros arriba, ¿no? Son rocas que se han formado durante miles de años, pero siempre partiendo del magma, partiendo de rocas ígneas. Eso es. Seguramente lo van a estudiar con más detalle todo esto en la parte de suelo, ¿no? Estudio de suelo. Algunos elementos comunes, suelo, pues casi todos, ¿no? Casi todos los conocidos. Ahí tenemos algunos de ellos, el oxígeno, el silicio, el aluminio, etcétera, que forman parte íntima de los suelos. Ahora bien, también nosotros le llamamos minerales, se ha ido, ¿no?, utilizando ese término, pero no es lo mismo que roca. En realidad los minerales son rocas, pero no todas las rocas son minerales, ¿no? Se puede extraer de estas rocas los minerales. Ahí está, ahí está el porcentaje de cada uno, ¿no? Rocas arcillosas o areniscas, granito que les hablaba hace rato, otro, ¿no? Y los minerales, que en los porcentajes que normalmente está contenido dentro de un suelo, ¿no? Así es. Ahora bien, cuando hablamos de suelos superficiales, porque esto que están viendo ahora se refiere a suelos superficiales, ¿no? La parte edafológica, o sea, el horizonte A y el horizonte B de los suelos. No nos olvidemos que cuando hacemos una perforación para explotar agua, cruzamos estos horizontes. Lo mismo para explotar, ¿no? Explotar, qué sé yo, petróleo, gas, ¿no? Que va mucho más profundo. Tenemos que atravesar esa roca. Y vamos a entender que los suelos que realmente tienen mucha modificación son los suelos superficiales, ¿no? Hay el efecto que les decía de producto del choque entre placas tectónicas, suelos que surgen, ¿no? Y se ven en la superficie. También esos son erosionados. También esos también van a ser, digamos, impactados por el agua, por el viento, por los sismos, ¿no? Y obviamente el resultado de eso va a ser un suelo
que presentará ciertas texturas, ciertas características distintas, aún tenga la misma formación, el mismo origen. Entonces, ¿cuáles son esos procesos? Ahí los tenemos. Lixiviación, eludiación, pop solidación, solización, la glaciación, salinización, calcificación y laterización. Esos son efectos muy comunes que ocurren y que al fin y al cabo modifican la textura de los suelos, ¿no? Inclusive su contenido. ¿Está bien? Dice el primero, lavado de sustancias solubles. Esa es la lixiviación de suelos, cuando de él se desprenden por el agua, ¿no es cierto?, que escurre algunas sustancias solubles, ¿no? Y en ese caso estamos hablando de los mismos nutrientes de las plantas que se pierden por este fenómeno llamado lixiviación. Y al suelo no es el mismo, obviamente, ¿no? Va a cambiar el suelo. Y así con cada uno de los fenómenos que aparecen ahí, esto también se lo voy a pasar como, ¿no?, como un archivo PDF para que ustedes puedan complementar sus apuntes. Aquí te ven los ejemplos de cada uno de los efectos que vimos anteriormente. ¿Está bien? Lixiviación, las flechitas indican, ¿no?, el sentido de escurrimiento de las aguas con nutrientes, ¿no?, hacia el fondo. O que se transporta de un lado al otro, eso dependerá de la forma de las capas que tenga el suelo. Y así tiene los otros fenómenos, los otros efectos. Salinización. También la salinización se da con tiempos geológicos, ¿no?, en miles de años. Normalmente los lagos que son salados, que dejan de ser lagos, ¿no?, con el tiempo, van a tener pues las sales sedimentadas, ¿no es cierto? Todo salar que ustedes ven, todo salar en todas partes del mundo, ha sido un mar o un lago antes. Todo salar. ¿Está bien? Porque la sal siempre ha venido con el agua. Siempre ha sido así. Entonces, los salares en todo el planeta se producen por evaporación del agua salada, por supuesto, ¿no? Y el resultado son esos suelos de la salinización. También podemos artificialmente hacerlo, metiéndole sal nosotros, ¿no? También. Claro que se puede. Pero no estamos hablando de la salinización hecha por nosotros, ¿no?, sino la salinización como efecto geológico que ha estructurado un suelo, ¿no? Un suelo salado. También se puede dar, con frecuencia se da, ¿no?, de que estos suelos, se transporten, ¿no? Así es. Se transporte también por el viento, por el agua, por deshielo, porque tantos fenómenos que han ocurrido en el transcurso del tiempo en la Tierra, ¿no? La edificación, bueno, ya hablamos, todos los suelos están comprendidos en dos categorías principales, los suelos minerales y los suelos orgánicos. ¿Está bien? ¿Qué son los suelos minerales? Los suelos minerales son los que ya vimos, que están compuestos generalmente por los fenómenos que los producen.
Pero también esos suelos que se ven acá, cada uno de esos suelos, con el tiempo van adquiriendo, en la superficie sobre todo, ¿no? Van adquiriendo textura orgánica. Eso es. Y eso también se da con el tiempo porque tiene que haber lluvia necesaria, sí o sí. Tiene que haber un régimen de lluvia, tiene que haber un régimen de temperatura adecuada, presión y temperatura para que se produzca el proceso de la vida, ¿no? De la vida de las plantas, que es lo primero, ¿no? Y una vez que ocurra eso, comienza la formación edafológica, que es netamente orgánica. Lógicamente que intervienen los minerales, claro que sí, van a intervenir los minerales, porque no se olviden que los, los componentes de las plantas tienen minerales como micronutrientes, ¿no? Y así se van a ir produciendo. Fíjense que aquí estas imágenes, por ejemplo, están mostrando las diversas formas en que se van formando los suelos, que se denominan suelos residuales, ¿no? En el estudio de suelos, pero en realidad son suelos edafológicos. ¿Ok? Vamos a ver fenómenos, fíjense, de material residual, viene el fenómeno del transporte y viene la formación aluvial, ¿no? Que son suelos que se producen por las lluvias, ¿no? Y el viento también. Así se van formando los suelos aluviales. Y que al fin y al cabo es lo que forma la roca o el suelo edafológico, ¿no? Eso es. Aquí en Bolivia, como dijimos al comienzo, existe un plan de uso del suelo. Y lo que tenemos ahí es un resumen, ¿no? Es un mapa con los tipos de suelos que tenemos primero y después va a haber otro mapa que con el uso en sí, ¿no? Porque vamos a entender que la potencialidad del suelo está en función a lo que tiene el suelo para hacer, por ejemplo, un suelo potencialmente agrícola, para soya, para arroz, para caña, para lo que sea, ¿no? Entonces, no todos los suelos sirven para todo. Por eso es que tiene que haber necesariamente una clasificación en función a su potencialidad. Aquí hay un mapa de las clases de suelo, este de acá era un mapa de suelos, ¿no? Aquí, aquí se puede ver, vamos a ver, casi que no lo leo bien. Bueno, ustedes lo van a poder ver las letritas pequeñísimas. Lo pueden ampliar al tamaño que ustedes quieran. Va a estar en un archivo PDF que todo archivo PDF se puede editar. Suelos en Bolivia. Bueno, no nos vamos a quedar mucho en esto porque no es la finalidad, ¿no? Conocer el suelo es importante. Y obviamente lo que más nos interesa en esta materia son los procesos de contaminación, ¿no? Entonces lo que vamos a ver a partir de ahora, ya que vimos los suelos, ¿no? Por lo menos una introducción. Ustedes lo van a ver con más detalle, como les dije, ¿no? En el curso de suelo, porque esto es largo, larguísimo.
Solamente nos vamos a abocar aquí por adelante en la contaminación de estos suelos. ¿Ok? Y vamos a ver en esta, ahorita les voy a mostrar, esto ya mostré, son los humedales. A ver, aquí está. Todos los nutrientes, especialmente los macronutrientes, hablaremos de ellos, lo mismo va a ocurrir con los demás, tienen un ciclo. Así como hay un ciclo hidrológico, también existe un ciclo. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahí es el ciclo del nitrógeno. Cómo es que se mueve el nitrógeno en los suelos, cómo interactúa con el aire y con los suelos, ¿no? Eso es lo que muestra esa gráfica. Lo mismo va a ocurrir con el fósforo. Lo mismo va a ocurrir con el potasio. O sea que hay ciclos que se refieren a los movimientos de los nutrientes más importantes del suelo, y esto lógicamente que se va a dar con el tiempo. Influye las lluvias, influye la temperatura, influye el uso del suelo, en fin, ¿no? O sea, la actividad humana sobre todo, ¿no? Y como podrán darse cuenta de que el nitrógeno, siendo un nutriente esencial para las plantas, en cualquier momento puede ser distorsionado con cualquier contaminante, ¿no? Que reaccione con el micrógeno, con el nitrógeno. Entonces, de eso se trata la contaminación de suelo, ¿no? De ver cómo un producto, pues, generalmente se va en los productos agrícolas, cómo un producto actúa, cómo interactúa ese producto con los nutrientes que normalmente van a aparecer en los suelos. Y si se corta estos ciclos, lógicamente vamos a tener suelos pobres, ¿no? Lo primero que va a ocurrir es eso, ¿no? Que no van a ser capaces de producir. Y con el tiempo se va yendo a la desertización. Entonces es importante proteger los ciclos de los nutrientes. Nosotros vamos a ver cómo se hace eso. Ya están establecidas inclusive las normativas y todo eso, ¿no? Que por razones políticas se modifique todo eso artificialmente y ya no tenemos nada que hacer, ¿no? Pero podemos reclamar siempre. Entonces ya sabemos que habrá un ciclo del nitrógeno, habrá un ciclo del fósforo, habrá un ciclo del potasio, ¿ok? Eso lo vamos a ir estudiando a partir de la próxima clase. La otra manera, ya tenemos aquí la manera de contaminar un suelo directamente, obviamente con la basura, ¿no? Eso lo van a ver con más detalle en el curso de residuos sólidos.
De todas maneras, aquí vamos a ver también este tema de la contaminación del suelo por residuos, ¿no? Sólidos y también líquidos, como este caso, ¿no? Aunque es un spray, ¿no? ¿Y cuál es el resultado? Aquí tenemos un suelo devastado por un incendio, ¿no? Aquí tenemos un suelo contaminado con hidrocarburos. Aquí lo mismo, ¿no? Y aquí estamos viendo una imagen de cómo los suelos, bueno, esto es más que todo una imagen de formación del suelo, lo que vimos anteriormente. Ahí tenemos otras imágenes relativas a la contaminación del suelo. Todo lo demás es contaminación atmosférica, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo primero que vamos a ver, ya será la otra clase, porque ya tengo que preparar mi clase para el otro grupo. Lo primero que vamos a ver son los ciclos. Vamos a empezar a estudiar el ciclo del nitrógeno, el ciclo de potasio y el ciclo del fósforo, y cómo esos ciclos, pues esos son los que más se estudian, ¿no? Cómo esos ciclos pueden ser perjudicados con los contaminantes, ¿no? Y cuál es el resultado. Y qué hacer para poder, digamos, modificar, cambiar, ¿no? El efecto negativo que producen estos contaminantes. ¿Ok? Esto lo vamos a ver entonces a partir de la próxima clase. Hoy ya es la 1 de la tarde. Tengo que preparar mi tema porque me he venido a mi casa y todavía tengo que ir a la universidad. Estoy lejito. Entonces lo vamos a dejar aquí. Vamos a ver cómo anda la grabación. Está bien. 1 hora y algo más. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Esa es la desventaja acá porque no los veo. No sé si estarán atendiendo. Tengo una pregunta, señor. Diga, diga. Bueno, entonces dejamos la clase virtual de hoy y nos veremos ya en el aula el próximo martes. Pasen buenas tardes, jóvenes. Hasta luego.